Cuba, 26 de febrero de 2026. Los temas principales que se van a tratar a continuación son la reestructuración profunda del ecosistema financiero digital cubano, que incluye la centralización de pagos electrónicos y la renovación de licencias para operar con criptomonedas, la retirada de una entidad de pagos internacional y una reforma social sin precedentes que autoriza al sector privado a gestionar el cuidado de personas mayores y con discapacidad. Vale, vamos a desglosar esto, porque el contraste que tenemos delante es verdaderamente fascinante. Totalmente. Sinceramente, es que parece sacado de una novela de ciencia ficción social. Ya te digo. O sea, por un lado, se está desplegando una infraestructura tecnológica de vanguardia, regulando el mercado de las criptomonedas al milímetro y consolidando los pagos digitales con un control exhaustivo. Claro. Y por otro lado, de forma simultánea, se está abordando un reto demográfico tan humano, tan básico y tan antiguo como es el envejecimiento poblacional. Justo. Son dos extremos del espectro de una sociedad que parece estar moviéndose a una velocidad de vértigo, ¿no? Intentando equilibrar ese futuro digital con la realidad puramente física de su población. Así es. Y bueno, es un escenario analítico perfecto para diseccionar. Básicamente, se está observando a un país ajustando sus engranajes legales e institucionales de una manera tremendamente pragmática. Se busca modernizar la economía desde sus cimientos financieros y tecnológicos, intentando no quedarse atrás en esta carrera global. Pero al mismo tiempo existe una necesidad imperiosa de encontrar soluciones muy urgentes ante una presión demográfica innegable. Sí, una presión que ya no se puede ocultar. Exacto. La única salida viable que se plantea para sostener esos servicios sociales críticos, que históricamente eran monopolio absoluto del Estado, es externalizarlos. O sea, abrir la puerta. Eso es. Permitir que nuevos actores privados entren al tablero para ayudar a soportar la carga. Es una reconfiguración simultánea y rapidísima del código informático que mueve el dinero del país y a la vez del tejido social que cuida a las personas en su día a día. Pues empecemos por ese código informático y por esas tuberías invisibles por las que circula el dinero. Hablemos de la Resolución 74 de 2025 del Banco Central. Muy importante esta. Sí, esta normativa le otorga una nueva licencia a una empresa llamada Servicios de Pago Red S.A. Para entenderlo con una analogía sencilla y bajarlo un poco a la tierra para quien nos escucha, esta entidad acaba de recibir luz verde para convertirse en el auténtico sistema nervioso central del dinero electrónico en el país. Una definición muy acertada, ¿sí? Es que ya no es solo una simple empresa que gestiona plásticos y tarjetas, la elevan a la categoría de institución financiera no bancaria tecnológica. Tienen 15 funciones específicas detalladas en la norma y cubren absolutamente todo el recorrido del dinero digital. Todo. Administran la red entera de cajeros automáticos, todos los terminales de punto de venta en los comercios y realizan toda la compensación interbancaria. Que es básicamente el proceso por el cual los bancos se ponen de acuerdo para mover el dinero de una cuenta a otra al final del día. Exacto, cuadrar las cuentas. E incluso gestionan las transferencias de fondos que llegan desde el extranjero. Además, son los encargados de diseñar, imprimir y generar los famosos códigos PIN secretos de las tarjetas. Madre mía, hasta ese nivel de detalle. Sí, es el control absoluto de la infraestructura física y digital del pago diario. Lo fascinante aquí es el cambio de estatus y el nivel de centralización técnica. Como bien se señala, no se trata únicamente de imprimir tarjetas plásticas. La licencia establece explícitamente que pasan a fungir como el centro tecnológico del sistema bancario financiero. Que suena a palabras mayores. Y lo son. Esto conlleva un nivel de responsabilidad colosal para una sola entidad. Al tener el monopolio tecnológico de las transacciones, el Banco Central les impone unas obligaciones de seguridad que son extremadamente estrictas, rozando casi la paranoia en el buen sentido. Ya. Por ejemplo, están obligados a garantizar la inviolabilidad y la privacidad absoluta de toda la información que pasa por su centro de control y monitoreo de medios de pago electrónicos. Y hay un punto crucial que no podemos pasar por alto en este análisis. Se les exige el cumplimiento riguroso de las normativas internacionales ALCFT. Traduzcamos eso para la audiencia. Las normativas ALCFT son las de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿verdad? Exactamente eso. Es decir, las reglas del juego globales para evitar que el dinero sucio entre en el sistema. Justo. Al convertirse en este núcleo del procesamiento de pagos, pasan a ser un sujeto obligado de primer nivel bajo los estándares internacionales.
Esto significa que cada transacción, cada movimiento en un cajero de La Habana, cada pago en un comercio de barrio, tiene que pasar por un tamiz de seguridad algorítmica que cumpla con estos requisitos globales. Claro, tienen que vigilarlo todo. Es un esfuerzo clarísimo por blindar el sistema financiero interno y hacerlo auditable, trazable y sobre todo seguro. Y fíjate que esto no se hace solo para proteger al usuario local, sino fundamentalmente de cara al exterior. Para dar buena imagen. Más que imagen, operatividad. Cuando un país gestiona un volumen importante de remesas y transferencias internacionales, necesita demostrar al resto del mundo financiero que sus tuberías están limpias y vigiladas. De lo contrario, los bancos internacionales cortan la conexión sin dudarlo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque mientras el Estado blinda y centraliza ese sistema tradicional de pagos y tarjetas con la empresa Red S.A., por la puerta de al lado están abriendo un camino completamente distinto y descentralizado. Un contraste muy llamativo. Pasamos a la resolución 134, también de 2025. Resulta que se le renueva la licencia a una compañía lituana llamada Evioro UAB, con sede física en Vilnius, para operar en el país nada menos que como proveedor de servicios de activos virtuales. Criptomonedas. Palabras mayores hoy en día. Totalmente. La normativa les da carta blanca para custodiar estos activos, para intercambiarlos por lo que llamamos dinero fiat. Que para aclarar el término rápidamente, el dinero fiat es el dinero de toda la vida, el que emite un gobierno por decreto, ya sean euros, dólares o pesos. Justo, el dinero tradicional. Pues esta empresa lituana puede cambiar criptos por dinero fiat y además realizar transferencias internacionales, cobros y pagos utilizando tecnología blockchain. Básicamente, el blockchain es ese libro de contabilidad público, digital e inalterable donde se registran las transacciones de criptomonedas. Es decir, tienen un abanico operativo enorme dentro del territorio nacional, operando con una tecnología que, por definición, escapa al control de los bancos centrales clásicos. Si conectamos esto con el panorama general, la jugada cobra muchísimo sentido estratégico. En un país que, por diversas razones geopolíticas, se enfrenta a dinámicas bancarias internacionales tremendamente complejas, lentas y a menudo restrictivas, los activos virtuales no son solo una moda tecnológica para especuladores. Claro, son una herramienta. Exacto, ofrecen vías financieras alternativas reales y funcionales. Las criptomonedas permiten flujos de capital descentralizados que no dependen de los bancos corresponsales tradicionales, esos mismos que podrían bloquear una transferencia ordinaria. Ya veo. Sin embargo, y esto es fundamental para entender el equilibrio de la ley, lo que destaca profundamente en esta resolución es el inmenso muro de contención que el Banco Central exige en términos de protección al consumidor y control de riesgos. Totalmente. Es que las exigencias son larguísimas y muy minuciosas. No es que les den la licencia y el regulador mire hacia otro lado. Para nada. La empresa lituana está obligada por ley a informar de manera explícita, clara y accesible en la pantalla de inicio de su plataforma sobre los riesgos de operar con criptomonedas. Un aviso bien grande. Sí. Tienen que advertir a los usuarios sobre la altísima volatilidad de los precios. Es decir, avisar de que el dinero hoy vale 100 y mañana puede valer 10. Y también sobre el riesgo constante de ciberataques o fraude informático. Tienen que dejar clarísimo el hecho de que en blockchain las operaciones son irreversibles. Ese es un punto crítico siempre. Si te equivocas tecleando la dirección del monedero al enviar dinero, no hay un teléfono de atención al cliente para cancelar la transferencia. Ese dinero se pierde para siempre en el éter digital. Se esfuma. Y sobre todo, tienen que poner casi en mayúsculas que esos fondos virtuales no tienen ningún tipo de respaldo ni garantía del Banco Central. Si la empresa quiebra, el Estado no va a rescatar los ahorros de nadie. Y fíjate que la regulación va mucho más allá de la simple advertencia visual en una página web. A nivel puramente operativo, el Banco Central les exige aprobar previamente los límites transaccionales de los clientes, tanto diarios como mensuales. O sea, que controlan el volumen. Eso es. Aunque la tecnología sea descentralizada, el regulador nacional mantiene la mano firmemente puesta en el grifo del volumen de operaciones. No se pueden mover millones de un día para otro sin que salten todas las alarmas. Lógico. Además, deben someterse a auditorías tecnológicas constantes para certificar que sus sistemas de ciberseguridad cumplen con estándares internacionales y que los monederos virtuales de los ciudadanos están verdaderamente protegidos contra hackeos. Madre mía. Es que hay un detalle contable en el texto que me llama muchísimo la atención. Se les exige mantener una separación absoluta
tanto contable como patrimonial y operativa, entre las actividades que hacen bajo esta licencia específica y cualquier otro servicio que la empresa preste fuera de su jurisdicción a nivel mundial. Un blindaje total. Les hacen un marcaje al hombre brutal. Tienen que presentar auditorías externas trimestrales solo para demostrar que no están mezclando el negocio global de la matriz en Lituania con la operativa local. Ujú. Y por cierto, hay una cosa que me rompe un poco los esquemas aquí. La licencia que les otorgan es solo por un año. Empieza a finales de enero de 2026 y expira exactamente un año después. Cierto. Espera un momento. Planteo la duda. Si a esta empresa se le exigen infraestructuras tecnológicas, auditorías internacionales constantes, separación de patrimonio y un cumplimiento normativo tan severo, ¿qué empresa asume semejante coste de inversión sabiendo que a los 12 meses le pueden cortar el grifo y dejarla fuera del mercado? ¿Por qué tanta cautela con los plazos por parte del Estado? Es una excelente apreciación y la respuesta está en la propia cautela regulatoria que mencionas. La normativa lo fundamenta basándose en una resolución anterior, del año 2022, que clasifica explícitamente este tipo de actividad cripto como de carácter novedoso y experimental. Oh, vale. Año le permite al regulador mantener un control absoluto y tener un botón de pánico siempre a mano. Por si las cosas se tuercen. Exactamente. Si la empresa no supera las supervisiones in situ, si se detecta un agujero en la prevención de blanqueo de capitales o si simplemente el experimento de las criptomonedas genera más inestabilidad macroeconómica que beneficios reales para la población, la licencia simplemente no se renueva y la empresa tiene que cesar operaciones de inmediato. O sea, pisan sobre seguro. Es una forma muy calculada de abrazar la innovación financiera global y buscar oxígeno económico, pero operando con una red de seguridad temporal muy corta. El Estado en ningún momento cede el control a largo plazo. Fíjate qué curioso. Y hablando de flujos financieros globales y de actores que entran y salen del tablero, tenemos que mencionar muy brevemente la Resolución 14 de 2026. Es un documento muy corto, de apenas unas líneas, pero resulta tremendamente ilustrativo de este momento de transición. Desde luego. Certifica oficialmente la cancelación de la licencia y el cierre definitivo de la oficina de representación en La Habana de Novacambios, que es una institución de pagos internacional más tradicional. Es un apunto breve en el boletín, sí, pero muy revelador del contexto y de los movimientos tectónicos del dinero. Novacambios operaba allí con licencia desde marzo de 2017. El documento deja muy claro que el cierre no responde a una sanción ni a una infracción normativa de ningún tipo. No los echan, se van. Exacto. Fue una decisión notificada a finales de enero de 2026 por la propia junta directiva de la empresa desde el exterior. Esto sirve como un recordatorio muy valioso de la constante fluidez del entorno financiero global. Claro. Mientras unos actores nuevos y puramente digitales entran con modelos disruptivos basados en Lituania y en la tecnología blockchain, asumiendo riesgos en un marco experimental de un solo año, otros actores de pagos más tradicionales reevalúan su presencia física, analizan su rentabilidad y deciden replegarse. El ecosistema financiero de un país nunca es estático, respira y cambia constantemente. Es fascinante ver cómo el Estado intenta delegar y buscar ayuda externa, ya sea en tecnología lituana o en nuevas infraestructuras, para sostener su economía digital. Y esto nos lleva perfectamente al siguiente punto, porque esa necesidad de buscar ayuda externa no se limita a los ceros y unos del dinero. Para nada. También ha llegado al ámbito más íntimo, físico y humano de la sociedad. Dejamos las redes de cajeros automáticos y el blockchain y entramos de lleno en el Acuerdo 10249 de 2025 del Consejo de Ministros, apoyado en el Decreto 109 sobre el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida. Un cambio de tercio absoluto. Radical. El problema que plantea el texto de forma muy accesible y cruda es innegable. Hay un acelerado proceso de envejecimiento de la población. La esperanza de vida, la baja natalidad y las dinámicas migratorias han creado una pirámide demográfica invertida. Una tormenta perfecta. Y tanto, se necesitan más cuidados, de forma urgente. Y el Estado sencillamente no da abasto. ¿Y cuál es la solución planteada? Que marca un hito histórico. Autorizar a los actores económicos no estatales, es decir, a las pequeñas y medianas empresas privadas, a abrir residencias y prestar servicios de cuidado para personas adultas mayores o en situación de discapacidad. Permiten, de hecho, 3 modalidades: cuidado diurno,
cuidado permanente, donde la persona pernocta, o una mezcla de ambos? Esto plantea una pregunta importante, una verdaderamente crítica desde el punto de vista de la política pública. Cuando un Estado que tradicionalmente ha asumido de forma directa y casi exclusiva la responsabilidad del bienestar social, la gestión de las casas de abuelos y los asilos, decide abrir este sector a la gestión y al lucro privado, ¿cómo se asegura de que esta privatización no deje a nadie atrás? Esa es la clave, sí. ¿Cómo se evita que el cuidado digno, limpio y profesional se convierta en un lujo inalcanzable solo para quienes puedan pagarlo a precios de mercado? La respuesta que da el documento orbita en torno a un concepto fundamental que repiten varias veces: la corresponsabilidad social. Corresponsabilidad. El objetivo declarado es que los cuidados se redistribuyan entre el Estado, los diferentes actores económicos privados y al interior de las propias familias. Y esa corresponsabilidad no es solo una palabra bonita para quedar bien en el papel. Se traduce en reglas de juego muy específicas y muy estrictas. Hay unas reglas de oro innegociables para cualquier empresario privado que decida abrir una de estas residencias. A ver, cuéntanos. La más importante de todas. Están obligados por ley a reservar al menos el 10% de sus capacidades totales para personas en situación de vulnerabilidad que son consideradas de interés social por las autoridades locales. Un porcentaje fijo obligatorio. Y atención a cómo funciona económicamente ese 10%, porque no es gratis. Pongamos un ejemplo práctico. Si alguien monta una residencia privada con 20 plazas, 2 de esas camas tienen que ir obligatoriamente para personas vulnerables asignadas por el municipio. El privado no puede cobrarles a esas personas el precio de mercado que le cobra a los otros 18 residentes. Entiendo. Tiene que cobrarles la tarifa estatal oficial establecida por el Ministerio de Finanzas y Precios, que obviamente es muchísimo menor. Y si esa persona vulnerable tiene una insolvencia económica total avalada por los trabajadores sociales, el pago de ese servicio a tarifa estatal lo asume directamente la asistencia social del Estado, transfiriendo el dinero al privado. Es un mecanismo de subsidio cruzado y garantía de plazas muy ingenioso desde la perspectiva administrativa. El sector privado obtiene el permiso para operar libremente y buscar rentabilidad económica con el 90% de sus camas, fijando precios según la oferta y la demanda. Pero a cambio, asume una carga de servicio público ineludible con ese 10% restante. Tienen que aportar su grano de arena. Exacto. Además, el documento es muy claro en establecer líneas rojas muy marcadas. La regulación sanitaria y los estándares de calidad no se privatizan en absoluto. El Ministerio de Salud Pública retiene un control férreo sobre toda la operación. No sueltan las riendas de la salud. No, son ellos y no el mercado, quienes establecen los requisitos arquitectónicos de los locales, quienes otorgan las licencias sanitarias de funcionamiento y quienes garantizan que la atención médica, de enfermería y estomatológica de todos los residentes sigan estando a cargo del sistema de salud público. Independientemente de quién sea el dueño del edificio. Eso es, independientemente de que la cama en la que duerman esté gestionada por una empresa privada. Y tela con esto, porque no es que cualquiera, con un poco de capital, pueda simplemente alquilar una casa, poner 4 camas, abrir una puerta y decir que cuida a personas mayores. Hay un componente de formación obligatoria que me parece un acierto, pero que resulta muy llamativo. ¿A qué te refieres exactamente? Pues el Ministerio de Salud Pública exige que tanto los dueños del negocio como los empleados contratados pasen por unas escuelas de cuidadores. Tienen que recibir un curso, aprobarlo y acreditarse oficialmente. O sea, imaginemos por un momento la situación. Sí, a ver. Si alguien es un inversor, el típico socio capitalista que solo pone el dinero para abrir la residencia y montar el negocio, pero que no tiene intención de estar cambiando vendajes, dando medicación o preparando purés, da igual. Igual le toca sentarse en un pupitre a aprender sobre geriatría y cuidados básicos. No vale solo con abrir la cartera. Es una medida muy curiosa, desde luego. Se intenta profesionalizar por la fuerza un sector que, en muchos lugares del mundo, a menudo recae en la informalidad o en personal sin preparación específica. Pero claro, montar una residencia en condiciones requiere una inversión inicial brutal. Adaptar baños, comprar camas articuladas, pagar sueldos. ¿Cómo hace el Estado para que este modelo de negocio sea realmente atractivo y la gente se anime a arriesgar su capital en abrir estos centros? Pues a través de un paquete de incentivos que resulta bastante agresivo en el buen sentido de la palabra, para intentar dinamizar el sector lo antes posible. Primero, se instruye al Ministerio de Finanzas y Precios
para que evalúe y proponga bonificaciones fiscales directas. Incentivos fiscales. La lógica es muy sencilla y transparente. Cuantas más personas en situación de vulnerabilidad por encima de ese 10% obligatorio estés dispuesto a acoger en tu centro, mayores serán tus beneficios fiscales y menos impuestos pagarás a final de año. Te premian por ser solidario. Es un incentivo directo a ampliar la cobertura social de forma voluntaria. Pero el incentivo masivo, la verdadera palanca económica para hacer que esto arranque rápido, está escondida en las disposiciones especiales del acuerdo. Ah, sí, la exención de los alquileres. Eso me pareció un movimiento maestro. Es que lo es. Se establece la exención total del pago de arrendamiento de locales de propiedad estatal durante 2 años completos. Un periodo de gracia enorme que además es prorrogable hasta 3 años si la situación económica del servicio o de la zona lo justifica. 3 años sin pagar alquiler. El decreto encarga directamente a los intendentes y gobernadores municipales que tomen un rol proactivo. Tienen que identificar activamente en sus comunidades qué inmuebles estatales están vacíos o subutilizados y que reúnan las condiciones mínimas. ¿Y luego qué hacen con ellos? Una vez identificados, deben sacarlos a licitación pública para entregárselos específicamente a las personas o pymes interesadas en prestar estos servicios de cuidado. Es una subvención en especie gigantesca. Es que te quitan de un plumazo el coste fijo más alto de cualquier negocio físico, que es el local. Exactamente, el alquiler. Lo hacen para reducir drásticamente la barrera de entrada a este sector y fomentar que se abran plazas de inmediato. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y observamos toda esta información en su conjunto, tenemos un retrato de país increíble. Para quien nos escucha hoy y solicitó este análisis profundo, este es el punto clave donde todo converge. El cruce de caminos. En el mismo exacto momento temporal, el país está apuntalando la infraestructura digital más sofisticada para el dinero moderno. Está exigiendo auditorías internacionales, ciberseguridad extrema, imponiendo reglas de prevención de blanqueo de capitales a su red central de pagos y creando normativas experimentales milimétricas para permitir la entrada de criptomonedas y empresas europeas. Así es. Y al mismo tiempo, en el mismo boletín oficial, está delegando el cuidado humano más físico, básico y necesario, el de sus ancianos y personas dependientes, a nuevas formas de gestión privada comunitaria, apoyándose en pequeños emprendedores locales para sostener el tejido social. Es un caso de estudio fascinante. Es un caso de estudio perfecto de cómo la maquinaria legal e institucional de un Estado tiene que hacer malabares y adaptarse a la carrera frente a 2 tsunamis implacables que golpean de forma simultánea: la revolución tecnológica global y la inevitable crisis demográfica interna. Las leyes, de repente, tienen que dar respuesta tanto a la seguridad de los servidores informáticos interbancarios como a la falta de camas adaptadas para personas mayores. Y eso nos lleva a una reflexión final mucho más profunda. Una auténtica paradoja sociológica que subyace en la lectura cruzada de estas normativas y que no es evidente a simple vista. Por un lado, a través de las resoluciones del Banco Central, vemos a un Estado regulando férreamente, centralizando el control tecnológico y poniendo límites milimétricos a la entrada de las finanzas globales descentralizadas, como son los criptoactivos. No suelta las riendas del dinero ni un milímetro. Pero de forma completamente simultánea y empujado por la necesidad, ese mismo Estado está descentralizando y cediendo terreno en una de sus responsabilidades sociales e históricas más sagradas y tradicionalmente centralizadas, el cuidado directo de sus ciudadanos más vulnerables. Cuando una sociedad privatiza su cuidado social más íntimo, pero a la vez centraliza sus tuberías financieras digitales, ¿qué nos dice eso sobre el futuro del contrato social y la relación entre el individuo, el Estado y la economía global?